empezar a hablar sobre la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y si realmente nosotros, como hijos de Dios, caminamos en lo que decimos nosotros, la voluntad de Dios. Hay dos clases de voluntades en Dios. La voluntad absoluta, perfecta y buena, que dice la palabra, que es la de Dios. Y la segunda voluntad en la que muchas veces la mayoría de los hijos de Dios caminamos es la voluntad permisiva de Dios. Son dos cosas diferentes y que nosotros muchas veces confundimos la segunda con la primera. Muchas veces tomamos decisiones en la vida creyendo que en esa decisión tenemos la aprobación y el plan de Dios ejecutándose, y no es así. Es que hemos entrado en la voluntad permisiva, pero esa la vamos a ver la otra semana. Vamos a enfocarnos la otra semana en dos hombres de Dios que caminaron en la voluntad permisiva. Tenían un plan diseñado, tenían un plan específico para Dios, de Dios para ellos, pero ellos caminaron en algún momento de su vida en esa voluntad permisiva. Y luego vamos a ver cuál fue el desenlace con ellos. Pero hoy vamos a hablar sobre la voluntad perfecta de Dios y vamos a tratar de analizar si nosotros, primero, cuál es, y luego si nosotros realmente estamos caminando en ella. Ha sido un tema el cual llevarlo a plasmarlo en palabras a veces se vuelve difícil, porque uno tiene la idea o uno tiene lo que Dios está procesando en uno, pero a veces poder transmitirlo a palabras es la parte difícil. Y he estado por semanas leyendo la palabra del Señor, buscando cuál es la voluntad de Dios, porque era una pregunta que yo le hacía al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque muchas veces no nos detenemos a preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? Lo oramos en el Padre Nuestro y hacemos la oración repetitiva, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero la pregunta es, ¿realmente la voluntad de Dios se hace en la tierra igual que en el cielo? Yo puedo ver el panorama a mi alrededor y puedo decir sencillamente, no. Muchas veces cosas que pasan en la tierra no son la voluntad de Dios, son producto de las decisiones de los hombres. Lo que pasa en los países muchas veces no es la voluntad de Dios, es producto y resultado de lo que los hombres en esa nación han decidido. Lo mismo en una casa, lo mismo en una vida. Pero nosotros decimos, hágase tu voluntad. Y muchas veces lo hacemos livianamente, ligeramente. Y tenemos que aprender a tener cuidado de analizar y de estar seguros de que lo que estamos diciendo nosotros, no Dios, nosotros estamos en la condición de llevar a cumplimiento. Porque muchas veces nosotros decimos, yo vivo una vida de obediencia a Dios y yo soy obediente, y muchas veces nos jactamos de vivir una vida, entre comillas, obediente a Dios. Pero si yo me llevo mi vida a analizarlo al espejo de la palabra, me doy cuenta que no es así, que no ha sido así, que yo he vivido mi vida como yo la he querido y he dicho que vivo según la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos, por favor, al Salmo 143:10. Hoy vamos a caminar por la palabra y yo necesito que usted camine conmigo, que usted sea ágil buscando la palabra. Si usted trae que anotar, primero anote la cita bíblica y luego la busca, para que no se le olvide. Esa es la forma, digamos, correcta. Usted anota la cita y la busca. Salmo 143:10. Bueno, quiero decirles que ustedes tienen una nota 100, porque todos traen Biblia, ¿sí? ¿Todos traen Biblia?
Bueno, el 99% de ustedes trajo Biblia. En la mañana hubo un gran sector que no trajo Biblia. Ni siquiera la sacaron en su celular. Y yo dije, wow. Usted debe aportar su Biblia siempre. Usted debe traer su Biblia siempre al culto, a la iglesia. El 98%. 98, bueno, 98%. Qué tirada. Yo estaba contenta dándoles un 100. Ahora les hacemos masilla a la salida a los que no trajeron Biblia. Usted debe portar su Biblia. ¿Por qué? Porque usted tiene, y yo le decía en la mañana a la iglesia, usted tiene que estar seguro que lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia. Que lo que yo estoy leyendo, usted también lo está leyendo en su Biblia. Que no le metan gato por liebre. Usted no puede atenerse a lo que escucha nada más. Usted tiene que verificar que lo que usted está escuchando es real, es cierto. Amén. Vamos a ir al Salmo 143, 10. Dice la palabra del Señor así dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. El salmista está diciéndole al Señor aquí: enséñame. ¿Por qué le está diciendo enséñame? Porque para él era desconocida cuál era la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que están ocultas a nosotros. Uno dice, Dios tiene planes conmigo. Y es como una muletilla que tiene el cristiano. Dios tiene planes conmigo, Dios tiene planes contigo. La pregunta es, ¿usted sabe cuáles son esos planes? ¿Usted sabe exactamente cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Usted sabe cuál es el diseño exacto de Dios para usted, para su casa, para sus hijos, para sus nietos? ¿Usted lo sabe? ¿O vivimos el día a día así, el día a día? Muchos cristianos viven así, sin conocer cuál es el plan, cuál es la voluntad de Dios. Por eso el salmista le decía al Señor: enséñame. Hay que aprender cuál es el plan de Dios. Pero eso solamente lo logramos si usted y yo leemos constantemente la palabra. En la palabra está plasmada la voluntad de Dios para nosotros. Si usted y yo no tenemos la costumbre de leer la Biblia, sino que solo el domingo, cuando el pastor está predicando, estamos fritos. Tenemos que adquirir la costumbre de leer la Biblia. Es que no la entiendo. Aunque no la entienda, llegará el momento en que usted y yo vamos a entender completamente la palabra, en que el Espíritu Santo traerá la luz que necesita nuestra vida para que nosotros la entendamos. Hay misterios que no han sido todavía revelados a la iglesia, que tienen que venir a ser revelados. Y esos misterios están muchos en la palabra. Pero si usted y yo no la leemos, si usted y yo no tenemos el mapa de ruta de la palabra, ¿cómo caminamos en nuestra vida? ¿Hacia qué rumbo vamos? Y eso le pasa a mucha gente que visita las iglesias semana a semana. Vamos a ir a Mateo 6:10. Y usted tiene que ser ágil hoy, porque en la mañana no me dio tiempo de terminar el tema, así es que usted va a ser más ágil que en los de la mañana. Mateo 6:10, una oración sumamente conocida y yo acabo de recitársela. Son palabras de Jesús enseñándole a los discípulos cuál es la oración que deben hacer, el Padre Nuestro. Y dice así: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús le estaba enseñando a los discípulos a orar correctamente. Señor, hágase tu voluntad en mí, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi estudio, en mi nación, en mi ciudad. Así como se hace en el cielo. Pero para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad, tenemos que conocerla. Amén. Mateo 7, vamos, un capítulo más.
Mateo 7, versículo 21. Palabras de Jesús también. Palabras fuertes de parte de Jesús. Jesús no se andaba muchas veces con paños tibios. Jesús no endulzaba sus palabras. Jesús le hablaba al pan y al vino. Y dice así, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vean la condicionante que hay para entrar al reino de los cielos. Y yo explicaba ahora temprano, no es solamente hacer una oración y decir, Señor, te acepto como Señor y Salvador, y pum, y sigo mi vida loca. Y sigo mi vida desordenada. No, Jesús es muy claro aquí. No es el que me dice, Señor, Señor. Es el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es tan fácil entrar al reino de los cielos. No es cuestión de una oración. Es cuestión de una vida, de una conducta, de una cultura de obediencia, de conocer y de caminar en cuál es la voluntad de Dios. Y ahora vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Dice el Señor, no es el que me dice Señor, Señor. Y yo ponía el ejemplo cuando el Señor está ahí, por ahí, y llegan unos hombres y le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor se vuelve y les dice, a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Muchos hijos de Dios en las iglesias hacen milagros. Muchos son usados porque todo se manifiesta en el nombre de Jesús. Pero la palabra del Señor dice, no os conozco. Y a muchos esto le va a pasar el día que lleguemos y estemos cara a cara frente al Señor. Señor, Señor. ¿Y qué va a decir Jesús? No cumplieron la voluntad de mi Padre. No os conozco. Estamos por terminar el 2020. Iniciamos una época, una temporada, una década, que yo le decía a la iglesia en la mañana, si por la víspera se saca el día, si este fue el primer año, la década, ¿cómo será el resto de la década? Si así iniciamos, ¿cómo vamos a terminar? La iglesia en esta pandemia se durmió. La iglesia de Cristo en esta pandemia se adormeció. La iglesia en esta pandemia sacó a luz realmente lo que había en el corazón. Por eso muchos hoy que estaban en las iglesias, hoy no están. Porque la pandemia los sacó. Porque nunca estuvieron afirmados realmente. Porque nunca la roca que los sostuvo fue Cristo. Porque dejaron de sentir rico. Porque ya no venían al culto. Ahora tenían que recibir un culto virtual y no es lo mismo. ¡Qué pereza! Y la situación económica y la situación de trabajo y todo lo familiar que se levantó, los desanimó y los sacó. Esa es la condición real de la iglesia. Pero nosotros estamos, y hablábamos el pastor y yo en casa, estamos terminando un año. Y estamos por entrar al nuevo año. Pero en esta temporada, ¿qué nos corresponde al pastor y a mí? Empezar a preparar a la iglesia de Cristo para su venida. Porque su venida está cerca. Cristo está a las puertas. Y no va a venir por una novia dormida. No va a venir por una novia sucia. Por una novia que tiene su traje, su vestido arrugado. Tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. Y estos temas son para eso. Para hacer el teshuvah, para hacer ese autoanálisis, ese autoexamen y ver cuál es mi condición real.
delante de Cristo, si para ver si realmente yo estoy caminando bajo la voluntad perfecta y buena de Él o bajo mi voluntad. Porque eso es lo que ha pasado con mucho que se ha llamado hijo de Dios. Han llenado las iglesias, pero no se han dejado transformar y renovar por el Espíritu Santo. Entonces no han caminado bajo la voluntad perfecta de Dios. Han dado tumbos, han caminado por sus emociones, han caminado por su sensibilidad, su sensorialidad. Si siento rico, entonces es de Dios. Si no siento nada, entonces no es de Dios. Pero esta temporada es para que usted y yo nos preparemos, para que usted y yo nos santifiquemos, para que usted y yo ordenemos la casa. Porque Cristo viene. Cristo viene. Y como yo se lo decía ahora temprano a la iglesia, usted y yo tenemos que aprender a vivir cada día como si fuera el último, como que si ese día Cristo viniera por nosotros, porque ni usted y yo no sabemos qué día va a venir. Dice la palabra del Señor que nadie lo sabe, nadie, solo el Padre. Solo el Padre. Entonces usted y yo tenemos que vivir como que si hoy fuera el último día. No empezar a posponer, no empezar a dejar para después, porque usted y yo no sabemos cuántos días, cuántos años nos quedan de vida. Y la otra semana lo vamos a ver. Romanos 12:2, por favor. Un versículo sumamente conocido, una palabra que generalmente nosotros le recitamos a los de afuera o a los demás, pero que difícilmente nosotros nos la recetamos y mucho menos la aplicamos. Romanos 12:2 dice la palabra del Señor así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Vea lo que sigue. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la forma en la que yo conozco cuál es la voluntad de Dios? Mediante mi renovación, por medio del Espíritu Santo. Si yo no renuevo mi vida, yo no voy a entender cuál es la voluntad de Dios para mí. ¿Y cómo la renuevo? Quitando lo que a Él no le sirve, lo que a Él le estorba, lo que le va a estorbar el día de mañana, sacando toda raíz de amargura en mi vida, sacando todo rencor, pidiendo perdón y permitiendo que el Señor traiga lo nuevo a mí. Cuando eso pasa, cuando eso sucede, viene la renovación. Y cuando viene la renovación, yo voy a entender ¿cuál es la voluntad de Dios para mí, para ti? Antes de eso no. Muchos estábamos allá al frente. Los años que duramos allá al frente o en otro lugar. Cruzamos la acera y han pasado los años, dice la canción, y seguimos siendo exactamente las mismas personas, con los mismos problemas, con las mismas deficiencias emocionales y espirituales. Entonces, ¿dónde ha estado la renovación? Porque a mí la palabra del Señor me dice, no se amolden, no tome la forma, no se acomode al pensamiento, a la cultura, a las ideologías de allá afuera. No tomen la forma, sino más bien sean transformados. ¿Y cómo somos nosotros transformados? Solamente en la presencia del Espíritu Santo, solamente permitiendo que Él traiga su río y nosotros sumergirnos en sus aguas, solamente comiendo el pan de la palabra, solamente exponiéndonos a la presencia de Dios. Yo les voy a ser a ustedes sinceras, si yo me expongo a la palabra,
Si ese es mi espejo, yo me doy cuenta cuáles son mis deficiencias, en dónde estoy fallando, qué me falta por quitar y por implementar en mi vida. Pero si no es mi costumbre, si yo leo la palabra por leerla, y si no le pido al Espíritu Santo revelación, nunca va a venir un cambio. Nunca. Y es lo que pasa con la iglesia de Cristo. Cruzamos la acera y seguimos siendo los mismos. Venimos a la iglesia, cumplimos con la liturgia, pero no hay un cambio. Ustedes pueden decirme si ustedes conocen o no a alguien que tenga años en la iglesia, cualquier iglesia, en la iglesia de Cristo, y no cambia. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual de emocional o igual de carnal, igual de inmaduro, porque no cambia. ¿Por qué? Porque no le ha dado lugar a la transformación por medio de la palabra. Entonces, esa persona difícilmente va a conocer cuál es la voluntad de Dios para él, para ella. Y va a vivir su vida tomando decisiones, dando pasos, creyendo que es la voluntad de Dios, y cuando le viene tal vez un problema, se vuelve y le dice a Dios, de Dios, ¿qué pasó? Yo ponía el ejemplo. Muchas veces, no todas las personas, pero muchas veces hay necesidad de una pareja. Y venimos a la iglesia de Cristo, conocemos al fulano o la fulana, le ponemos el ojo y decimos, esta me gusta y llena mis cualidades, llena mis expectativas. Es el ideal, mi ideal de persona. Y le decimos al Señor, Señor, ¿será o no será? Pero no me espero a tener la respuesta de Dios, sino que yo doy el paso. Y ya empiezo una relación con ese fulano o esa fulana. Y todo muy bien. Y muchas veces vengo y me caso, sin esperar la respuesta de Dios, sin saber si esa persona es la voluntad de Dios para mí o si yo soy la voluntad de Dios para esa persona. Y me caso. Y después, cuando vienen los dolores de cabeza, uno dice, ¡ay, Señor, pero lloré! Y el Señor desde arriba te dice, sí, pero no esperaste a que yo te dijera. Nos adelantamos a los tiempos, tomamos decisiones equivocadas, justificándolas en oración, pero no esperando y no estando con la apertura de parte de nosotros para recibir la respuesta de Dios. Porque yo quiero que Dios responda lo que yo quiero que responda, sobre lo que yo estoy orando, porque yo estoy orando para que el Señor me responda que sí, porque esa es la intención de mi corazón, ¿o no? Así es. Y yo les decía ahora a la iglesia, mi esposo y yo entendemos que nosotros éramos pareja de Dios, que teníamos un diseño juntos. Hoy tenemos 23 años, 23, ¿verdad, ma? De casados, ya hasta la cuenta se me fue. 23 años de casados. Pero mi esposo y yo, hoy llegamos a una conclusión, o hace años llegamos a una conclusión. Aunque éramos pareja, nos adelantamos a los tiempos y nos casamos antes de tiempo. Por la razón que fuera, nos casamos antes de tiempo. Y nos costó mucho amoldarnos, nos costó mucho entendernos, nos costó mucho hacer clic, porque nos casamos en yugo desigual, él y yo. ¿Por qué? Aunque yo lo conocía a él en la iglesia y él me conoció en la iglesia, nos casamos en yugo desigual, espiritualmente hablando. Y estábamos los dos en la iglesia. Y nosotros oramos, ¿verdad? Cuando empezamos a ser novios y pusimos en oración, amigos, pusimos en oración y le dijimos a algunos, oremos para ver si es de Dios que seamos novios. Y no habíamos recibido la respuesta cuando ya éramos novios. Cuando él se atrevió a robarme un beso, porque así fue él de atrevido, me robó un beso. Y obviamente yo no me enojé, yo se lo devolví. Y ya ese día empezamos a ser novios.
y no habíamos recibido la respuesta de Dios. Y 2 años y medio después dijimos nos casamos, porque ya no podíamos esperar más. Y después vino lo bueno, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos esperado un tiempo más, si hubiéramos aprendido maduramente esto, muchos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado, muchas heridas, muchos perdón nos hubiéramos evitado. Pero así es el pueblo de Dios. Está en una urgencia económica y se va y pide un préstamo. Señor, bendíceme, voy a ir a pedir un préstamo. Y le dan el préstamo y usted cree que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según la Biblia, no es la deuda. No es que usted y yo vivamos enredados en deudas. La voluntad de Dios es abrir los cielos y que las bendiciones del cielo vengan sobre nosotros, no la deuda. Y nosotros creemos que el bendito préstamo que me va a salvar la tanda es la voluntad de Dios. El Señor, lloré. Y Señor, y vea ahora estoy hasta aquí. Pero lloré, Señor. ¿Era la voluntad de Dios? No. ¿Ve cómo el Hijo de Dios vive independiente? Vive siendo autosuficiente y no dependiendo de la voluntad de Dios realmente. La voluntad de Dios tiene que plasmarse en nuestra vida en todas las cosas. En lo que emprendemos, en lo que hacemos, en lo que estudiamos, porque usted tiene que saber para qué Dios, los que están en carreras, ustedes tienen que saber para qué Dios los tiene en esa carrera. ¿Cuál es el propósito? Esa carrera no es para que usted se pierda. Es para que usted le sirva a Dios ahí, donde usted va a estar. Para eso es. Entonces usted tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, para sus hijos, y plasmarla y empezar a vivirla. Pero vamos a ver ahora cuál es la voluntad del Padre. Primera de Tesalonicenses 4:3, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra del Señor así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pregúnteselo. Allá está la respuesta. Es que usted y yo seamos santificados. La palabra del Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Imítenme a mí. Parezcanse a mí. Yo no puedo decir que yo hago la voluntad de Dios si yo vivo descarriado. Si mi vida no está santificada para Dios, si mi vida no está siendo apartada del mundo y entregada a Dios. Y no es que usted tiene que irse a un convento y vestir de hábito, no. Es que en medio de lo que usted hace, en todo el día, usted tiene que mantenerse santificado para Dios. Y esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque cuando no hay una renovación de nuestra mente, difícilmente esto va a pasar. ¿Por qué? Porque usted y yo muchas veces nos despertamos en la mañana y lo primero que tenemos es un pensamiento que no es santificado, que no me santifica. Puede ser un pensamiento de queja, puede ser un pensamiento de odio, de rencor, de insatisfacción. Yo decía ahora en la mañana: levantemos la mano los homicidas, y solo yo la levanté. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido en algún momento un pensamiento de que qué ganas de matar a alguien, ¿verdad? Sí. A uno le han dado ganas de agarrar del cuello a alguien y hacerle un nudo. O darle un zapatazo, como dice
Victicor, y mandarlo ahí al centro del parque, del zapatazo que uno quiere darle. Pregunta, ¿eso me santifica? No. Pero yo le doy lugar a ese tipo de pensamientos. Y yo digo, es que ya no me lo soporto, ya no me lo aguanto. Es que tanto me ha hecho que ganas de matarlo. Si yo pudiera. Y yo me hago la película. Y yo me veo con una metralleta y pa. ¿Verdad? Eso, tan íntimo. Eso que muchas veces nosotros no lo decimos. ¿Eso me santifica a mí? No. Con un pensamiento de esos, estoy dejando de ser santificado. Estoy dejando de cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Vean qué delicado es esto. Qué pequeño hay que hilar. Qué profundo hay que meterse. Pero yo digo, yo obedezco a Dios. Yo hago la voluntad de Dios. Y dentro de mí hay pensamientos que no me santifican. Hay rencores, hay odios, hay faltas de perdón. Y a mí el Padre Nuestro me manda a perdonar. ¿Por qué? Porque, Señor, perdona mis ofensas, mis deudas, así como yo perdono. Esa es la voluntad de Dios para mí. Pero yo no perdono, pero sí pienso que Dios me tiene que perdonar a mí. No. Eso me santifica. Eso está haciendo que yo cumpla la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Y yo estoy creyendo que yo vivo en la voluntad de Dios. Entonces son cosas muy profundas. Y hoy me estoy metiendo profundo, hoy me estoy metiendo con un bajop. No estoy metiendo la pala, estoy metiendo un bajop profundo. En cada vida. Y tuve yo que metérmelo. Hacerme una autooperación. Y procesar esto primero. Vamos al capítulo 5, 18 de ese mismo libro, Primera de Tesalonicenses. Para no hacerlos perderse mucho. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice la palabra del Señor así. Den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido desagradecidos con Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos quejamos de las bendiciones que ya tenemos? Señor, sí, me gusta. Ay, Señor, pero yo quiero esto otro. Sobre todo nosotras las mujeres, a veces somos un poquito difíciles de satisfacer. Gracias, Señor, por mi casa. Ay, Señor, pero yo la quiero diferente. Me gustaría más grande. Me gustaría así. Señor, sí, gracias, pero, Señor, pero me gustaría. Tengo 18 pares de zapatos en mi zapatera. Y, ay, Señor, gracias, qué montón de zapatos tengo. Ay, Señor, pero me faltan aquellos. No tengo aquellos. ¿Verdad? Quiero más. Somos insatisfechos. Nos quejamos de nuestra familia, pero no le damos gracias a Dios por ella. Porque dice la palabra, porque esta es su voluntad para ustedes, que nosotros seamos agradecidos. Si no somos agradecidos con lo que hoy tenemos, no vamos a llegar a tener más. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todas las cosas, en lo bueno y en lo no tan bueno que para nosotros está pasando. ¿Por qué? Porque a veces lo que yo creo que no es tan bueno para mi vida es lo necesario que Dios ve que yo tengo que pasar. Me puede doler, me puede hacer retorcer del dolor, pero es lo necesario que Dios cree que yo puedo pasar para ser transformado, para ser renovado. Y que tal vez es la única forma
en la que yo me vaya a meter en su voluntad y aprenda a caminar en ella y no en la mía. Por eso, démosle gracias a Dios por todas las cosas, por lo que para nosotros es bueno y para nosotros también creemos que no es tan bueno. Pero si está pasando es porque Dios lo cree justo. Muchas cosas que pasan en nuestra vida es porque Dios cree que es necesario que las pasemos. Algunas otras son producto de nuestras decisiones, pero tenemos que hacer esa separación. Cuando es Dios quien nos mete en una situación que nosotros decimos, ay Señor, no me gusta. Señor, sácame de aquí. Señor, ya no aguanto esto, Señor. A veces será la única forma en la que Él nos iba a meter en su voluntad y en la que Él nos iba a procesar. Entonces, por eso debemos aprender a darle gracias al Señor. Primera de Pedro 2:15, por favor. Primera de Pedro 2:15. Dice así la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Dios nos manda a practicar el bien. Yo no puedo devolver mal por mal. Yo tengo que ser bendición, yo tengo que dar fruto de las cosas de Dios en mi vida. Yo tengo que practicar las cosas buenas, lo que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque dice, esta es la voluntad de Dios, que practiquen el bien. Cuando yo tengo una vida transformada y renovada por medio de la palabra y el Espíritu Santo, y si yo digo que soy seguidora de Jesús, yo voy a tener una vida santificada, una vida que agrade a Dios, una vida que cumpla su voluntad. No va a ser difícil. No va a ser difícil. Pero ¿qué pasa? Muchas personas en la iglesia hoy están con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Tienen una vida de pecado, pero van a la iglesia por remordimiento. Porque creen que yendo a la iglesia todo se va a solucionar. No. En nuestra vida nada se soluciona yendo a la iglesia. En nuestra vida todo se soluciona cuando vamos a la cruz de Cristo, crucificamos nuestra vida ahí y le permitimos a Él hacer el proceso de cambio y de transformación. Cuando yo decido renunciar a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me agrada, a lo que a mí me satisface, por satisfacerlo a Él. Porque cuando yo me vuelco a su favor, Él se viene y llena mi vida. Llena todo vacío, sana mi corazón, hace todo lo que tiene que hacer en mi vida. Entonces yo no tengo que buscar nada allá afuera. Yo no tengo que buscar nada allá afuera. Porque allá afuera yo nada dejé y nada se me ha perdido. Todo en mi vida está en la palabra y en la presencia de Dios, en ningún otro lado allá afuera. Si yo salgo ahí es para glorificar a Dios. Si yo salgo ahí es para traer almas que están en ese lugar al camino de Dios. Y no puedo estar en esa dualidad de que voy a la iglesia el domingo, pero el resto de la semana me la paso ahí, siendo uno más de ahí. Que en mi trabajo, que en mi estudio, que en donde quiera que yo me desenvuelvo, nadie sabe que yo soy hija de Dios. Yo a ustedes les he contado la experiencia que yo tuve trabajando hace unos años atrás, que yo era secretaria de un lugar y había que hacer un trabajo en ese lugar y llega una empresa a hacerlo y el dueño de la empresa es pastor todavía. Y ahora es profeta. Y para mí era muy normal decirle pastor, porque yo a él lo conozco como pastor. Es un empresario, pero yo a él lo conozco como pastor. Iba a las reuniones de pastores con nosotros. Y para mí es muy normal llamarlo pastor. Entonces yo salía en mis labores de secretaria, pastor tal cosa, pastor tal otra, pastor. Y en una de tantas se vuelve uno de los empleados y me dice,
él es pastor. ¿Sí? ¿Él es pastor? No sabía. Y era un empleado de él. No sabía que él era pastor. Así pasa. Y yo me quedé, yo no pude decirle nada más. ¿Qué le iba a decir? Sí, él es pastor y tiene una iglesia. Y si el hombre empleado de él se sorprendió porque él era pastor. Lo mismo pasa muchas veces en los trabajos, en las universidades, en el colegio, en todo lado pasa. Los que menos saben que uno es hijo de Dios es con los que uno anda, porque uno termina o se comporta siendo igual o peor que ellos. En vez de traerlos a Dios, nosotros nos amoldamos a ellos, tomamos su forma y en ningún momento nos mostramos nosotros apartados para Dios. Porque nos da vergüenza, porque nos da miedo, porque no me gusta que se burlen de mí por lo que sea. Pero cuando yo sé que yo soy un hijo de Dios, cuando yo sé para qué nací, cuando yo sé para qué estoy en esta tierra, cuando yo sé cuál es mi destino, cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo no tengo por qué callar, yo no tengo por qué ocultarlo, yo no tengo por qué acomodarme al resto. El resto va a tener que aguantarme, porque tengo mucho que decir, porque tengo mucho que compartir, porque Dios ha hecho mucho en mi vida. Entonces, ¿por qué yo tengo que amoldarme a los demás? ¿Por qué yo tengo que hablar igual que los demás? ¿Por qué yo tengo que decir malas palabras? ¿Por qué yo tengo que comportarme igual que un mundano? Si yo digo que soy hijo de Dios. No puede ser, eso no va. Y eso pasa en la iglesia de Cristo hoy. Y decimos, vivimos en la voluntad de Dios. Vamos a ir a 1 de Juan 2:17, por favor. Primera de Juan 2:17 dice la palabra del Señor así. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, el mundo se va a acabar. Dios, dice la palabra del Señor, que habrá cielo y tierra nueva. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Darme vida eterna, que yo tenga eternidad, que tu casa tenga eternidad. Y no es a partir del momento que nosotros nos morimos o el momento que Cristo venga. Es ya, desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento comenzó nuestra vida eterna. Dejamos de ser humanos para volvernos seres espirituales. No vivimos según el mundo. Vivimos según lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Todo se va a acabar. Todo pasará. En esta vida no hay nada eterno. Todo se acaba, todo pasa. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Pero hay algo que es seguro y es la vida eterna, el permanecer para siempre cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando cumplimos su palabra. Y quiero que vayamos a Juan 6:40. Vean cómo usted puede conocer cuál es la voluntad de Dios si usted lee la Biblia. Usted no necesita leer el horóscopo. Usted no necesita esos jueguitos del Facebook que le salen a uno ahí. Escoja no sé qué. Y entonces te vamos a decir el futuro. Usted no necesita conocer el futuro por medio de un juego, por medio del tarot, por medio de un juego ocultista. Eso es ocultismo. Y un hijo de Dios no puede estar haciendo esos jueguitos. Está haciendo brujería. Usted, para conocer su futuro, lea la Biblia. Lea la Biblia. Y yo me quedo asustada de ver esas publicaciones en el Face. Yo digo, Señor, ¿en qué están? ¿Qué Dios tienen? ¿Qué Biblia leen?
¿Qué Espíritu Santo tienen que no les ha revelado? Todavía están con ataduras del mundo. No las han cortado. No han permitido que Dios procese eso. Muchos ni siquiera cuenta se dan de que están atados a eso. No les ha llegado la luz. Dice Juan 6:40, ¿verdad? Ese es el que vamos a leer. Sí. Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haya salvación, que el mundo se salve. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que eso le va a pasar a todo aquel que le reconozca, que reconozca al Hijo y que crea en Él. Por eso yo les decía ahora al principio, no es tan fácil como hacer una oración y decir, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Chan, chan, se acabó y ya. No es eso. No es eso tan fácil. Es si yo vivo realmente conociendo cuál es la voluntad de Dios, me voy a guardar. Me voy a guardar del pecado. Me voy a guardar de una vida de libertinaje. Me voy a guardar de satisfacer mis necesidades humanas, carnales. Y voy a cumplir lo que Él demanda. ¿Y qué es? Número 1, que yo sea salvo. Número 2, que yo me santifique. Número 3, que yo haga cosas buenas. Esa es la voluntad de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y muchas veces metemos nuestros sueños dentro de la voluntad de Dios. Y Dios nos quiere bendecir, sí, porque eso dice la palabra. Si me oyeres, si me obedecieres, entonces yo los bendeciré. Dios quiere bendecirnos. Y dice que Él nos va a bendecir en todas las cosas. Va a bendecir nuestra tierra, va a bendecir nuestra casa, nuestra alacena, va a bendecirnos con salud, va a bendecirnos con muchas cosas. Pero no habla en ningún momento de los sueños nuestros, de nuestros anhelos a nivel humano. Y no estoy diciendo ahora, y no lo tome así, como que, entonces no hago nada ahora. No estudio, no trabajo, no, nada, porque Dios no es eso. Es que a veces queremos meter esas cosas dentro de la voluntad perfecta de Dios, dentro de la voluntad agradable, buena, lo que dice la Biblia, de Dios. Esas cosas son mis sueños, mis anhelos, son añadiduras que Dios cumplirá en el camino cuando yo me enfoco en cumplir su voluntad. Dios puede hacer nuestros sueños realidad, nuestros anhelos realidad. ¿Quién dice que no? Pero enfoquémonos en cumplir su voluntad, no en el sueño. Porque muchas veces por meternos en el sueño nos desenfocamos de Dios. Dejamos de cumplir su voluntad. Y cuando nos damos cuenta estamos fuera. Y no nos dimos cuenta. Por perseguir un sueño. Entonces, ¿qué pasa? Enfoquémonos en Dios primero. ¿Para qué? Para que Él cumpla nuestros sueños. Para que las añadiduras vengan. Para que las cosas se den por bendición. Pero muchas veces nos gastamos en cumplir nuestros anhelos, creyendo que es la voluntad de Dios. Y les voy a decir algo tal vez feillo. Y creemos que los resultados que pasan son bendición de Dios. Y no es bendición de Dios, son resultados de lo que hemos hecho. Si usted estudia y se esfuerza los años que tiene que esforzarse, al final de 5, 6, 7 años va a tener un título. El título es resultado de su esfuerzo, de su dedicación, de las veces que usted se quemó las pestañas estudiando.
Si usted trabaja mucho, al final de una quincena, al final de un mes, va a tener los chuminos. ¿Qué es ese dinero que usted recibe en la cuenta bancaria? Resultado de su trabajo, resultado de su desgaste, resultado de su esfuerzo. Muchas veces tomamos un trabajo, nos metemos a estudiar y ese trabajo y ese estudio me saca, me roba, me quita tiempo para con Dios. ¿Y usted cree que eso es bendición? No es bendición. Si yo no tengo tiempo para meterme con Dios y me lo está quitando el trabajo o el estudio, ese trabajo y estudio no son bendición de Dios, no están dentro de la voluntad de Dios. Yo tomé el estudio, yo tomé el trabajo por la situación que fuera, porque estaba en un momento de crisis, porque necesitaba hacerlo, porque en el trabajo me pidieron que tenía que estudiar. Mucha gente se mete a trabajar y a estudiar y termina fuera de los caminos de Dios. ¿Usted cree que eso es bendición? ¿Usted cree que ese trabajo y ese estudio lo dio Dios? No. Si Dios quiere que usted trabaje, le va a dar un trabajo en las condiciones que a usted le permita servirle a Dios. Así de sencillo. Si Dios quiere que usted estudie, usted va a poder estudiar y servirle a Dios. Y el estudio nunca va a ser el pretexto para dejar de servirle a Dios. Porque Dios no se contradice. Primero es Él. Pero muchos hijos de Dios viven creyendo que el trabajo donde están metidos es la voluntad de Dios. No se pueden congregar, están muertos espiritualmente, ya ni oran porque llegan agotados a la casa y son un saco de papas y un saco de yuca acostados uno a la par del otro. Ni oran, ni leen la Biblia. Porque solo para el trabajo. ¿Ustedes creen que eso es voluntad de Dios? ¿No? Así de simple, no. Así de duro, no. Pastora, tengo que dejar el trabajo. De ahí no, porque si no se muere de hambre. Pídale a Dios un trabajo que le permita a usted congregarse, que le permita a usted servirle a Dios. Un trabajo que a usted le permita orar, que a usted le permita tener tiempos de lectura de la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Y ser un poco más selectivos a la hora de tener un trabajo. Pero a veces nos vamos por la primera, ni siquiera oramos por eso. Entonces hay que aprender a conocer muy bien cuál es la voluntad de Dios. Jesús, el modelo que nosotros tenemos, el hombre que vino, el hombre que dejó toda su gloria, toda su majestad, todo su poderío allá en el cielo para venirse a la tierra. ¿A qué? A cumplir la voluntad del Padre. Porque si usted lee los evangelios, Jesús constantemente decía: yo hago la voluntad de mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre, él la conocía. Y él decía: el que hace la voluntad de mi Padre, entonces es mi hermano y es mi madre. En una se dejó decir eso. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él se enojaba, porque él siempre hablaba de la voluntad del Padre. Él siempre decía: esta es la voluntad. Incluso estando en el Getsemaní, él ora y él dice: Señor, si es necesario, por favor, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Él apeló por la voluntad permisiva de Dios en medio de esa crisis, porque el sacrificio de Cristo se dio en ese momento, en el momento de Getsemaní, no en el momento de la cruz. Porque ahí fue cuando él decidió a ir el todo por el todo. Fue ahí en Getsemaní, no fue en la cruz. Ya la cruz fue el resultado de la decisión de él, de hacer y de cumplir la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que soy seguidora de Jesús, tengo que seguir sus huellas. Tengo que pisar donde él pisó. Quiero que leamos, para terminar, 1 Pedro 4,
Primera de Pedro 4. Jesús fue el modelo de la voluntad perfecta de Dios. Fue un hombre que conocía a cabalidad cuál era la voluntad de Dios. Jesús hablaba de lo que el Padre le decía. Jesús hablaba lo que el Padre le mostraba. Jesús se mantuvo siendo un hombre al 100%, porque Él fue hombre 100%, Él no fue Dios aquí en la tierra. Jesús cuando vino a la tierra vino como hombre, con pasiones, con debilidades, con necesidades humanas, igual que usted, igual que yo. Pero Él se santificaba. Ustedes pueden leer en la palabra del Señor, y Jesús se apartó, y Jesús se iba al monte, y Jesús, porque la vida de Él era eso, era esa relación, esa renovación con Dios. Y como le dije ahora, no es que usted se vaya a meter a un convento ahora y ande de hábito, no. Es que usted tenga los tiempos que usted necesita, porque Dios no necesita tiempo con nosotros, el tiempo está en Él. Dios contiene el tiempo. El tiempo a Él no le afecta, a nosotros sí. Un día perdido en Dios no se recupera. No se recupera. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Romper con el pecado. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Hacer igual que Él, romper con el pecado, santificarnos, someternos, renovarnos día a día. Esa es la voluntad de Dios. Así es como usted y yo la vamos a conocer. Así es como usted y yo vamos a caminar en ella. Y todo lo que a usted le suceda, le acontezca, a partir del momento en que usted decida hacer eso, va a ser la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios en su vida manifestada. Ya no va a andar usted como un pochimbol, pegando en todo lado por las decisiones que usted ha estado tomando, en la voluntad permisiva de Dios. A veces nos va mal, y es por eso, porque nos hemos alejado de la voluntad perfecta y nos metemos en la voluntad permisiva, pero eso lo vamos a ver la otra semana. Es importante. Estudia a Jesús, vea lo que Jesús hizo, vea cómo Jesús caminaba, vea Jesús cómo se comportaba. Él no hacía nada si antes no estaba seguro que tenía la aprobación. No hacía nada, no decía nada si antes el Padre no se lo había dicho. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta. Nosotros somos muy independientes de Dios, nosotros somos autosuficientes. Ay, lo voy a hacer. Ay, lo voy a hacer. Y tomamos decisiones muchas veces. Y tal vez no son decisiones malas. Entiéndame esto, tal vez no son decisiones malas. Pero ¿están dentro de la voluntad perfecta de Dios? ¿Están dentro del tiempo de Dios? ¿O no? Seamos sabios. Permitamos que el Señor nos hable, que el Señor nos indique, que el Señor nos transforme. Párese usted todos los días frente a la palabra y que la palabra sea el espejo en el que usted se refleja. Y permítale al Señor señalarle esas áreas, esas cosas que hay que cortar, que hay que cambiar. Dice que hay que cortar con la vida de pecado. Y el pecado no es solamente, como lo decía yo ahora, la corrupción no es solamente el que trafica drogas y las vende allá afuera o el que desfalca un banco. Corrupción es nuestra vida de pecado delante de Dios. Eso es corrupción. Y a Dios eso no le agrada. A Dios eso no va con Él, no es su idioma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas. Y si usted y yo queremos irnos al cielo, bueno, al cielo no, al reino de los cielos, o al reino de Dios más bien, tenemos que limpiar nuestra vestidura. Tenemos que coger el vestido y ponerlo a lavar y plancharlo para quitarle las arrugas. Es quitar actitudes, es romper y sacar y desarraigar, como dice Jeremías. Porque usted y yo lo podemos hacer, desarraigar de nuestra vida toda conducta de pecado, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que no nos santifica delante de Él. Y pedirle al Señor, trae lo nuevo, encamíname, muéstrame cuál es tu voluntad. Ahora cantábamos al principio, quiero conocer a Jesús. Si seguimos sus pasos, vamos a irlo conociendo. Por eso semanas atrás, meses atrás, no sé hace cuánto fue que hablé yo de ser seguidores de Jesús. El que sigue a Jesús irá directo al Padre. Dice la palabra del Señor, porque Él lo decía, yo soy el camino. Nadie irá al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Y ahora leíamos que la voluntad del Padre es que nosotros conozcamos la verdad, que conozcamos a Cristo. Y si yo lo conozco, Él me va a guiar hacia la voluntad perfecta de Dios. Entonces conozcamos a Jesús. Esta semana, que esa sea su tarea y su trabajo, conozca a Jesús. Conozca a Jesús. Trate de empezar a seguir sus huellas, sus pasos. Sea valiente. Sea valiente. Salgámonos del común de las iglesias evangélicas. Salgámonos del común. No seamos un cristiano más de las estadísticas. Seamos hombres y mujeres, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos niños, que marcamos la diferencia. Que damos a conocer a Jesús con nuestra vida. Que no damos pasos como en esa zozobra, en esa inseguridad. No, que damos pasos seguros. Que sabemos que la decisión que estamos tomando es una decisión que nos va a llevar a la bendición segura. Porque no está siendo tomada fuera de la voluntad de Dios. Porque no está siendo tomada fuera del tiempo de Dios. No nos adelantemos. No nos apresuremos, aprendamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es una orden. No sean insensatos, sino sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. O sea, no tenemos opción a decir o a declarar, a declararnos en ignorancia. Así como pasa aquí con las leyes en Costa Rica y en cualquier país. Una ley está escrita. Y si a mí me detiene un policía, yo no puedo alegar ignorancia y decir, yo no sabía. Está escrita, está para cumplirse. Y el hecho de que yo no la conozca no me hace inocente del asunto. Entonces, la palabra de Dios es mi ley. La palabra de Dios es mi luz. Yo tengo que permitir que ella sea la que me guíe, que ella sea la que me alumbre el camino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a la iglesia, Padre. Y te pido, Señor, que tú tomes esta palabra y podamos hacer en esta semana un tiempo de teshuvá, un tiempo de autoexaminarnos, un tiempo, Señor, de meternos en ti, Señor, en tu presencia y permitir esa renovación, Padre. Permitir, Señor, esa santificación, buscarla y provocarla, Señor. Porque sabemos que tú estás a las puertas. Y vienes por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, Señor.
Vienes por una novia despierta, por una novia atenta, por una novia que está provocando tu venida, Padre. Te pedimos en esta mañana, Señor, ya tarde, que esta semilla, Señor, sea implantada en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea tierra fértil y la tierra idónea para que esta semilla dé frutos, Señor. Para que esta semilla se muestre en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, en esta semana, cuál es tu voluntad para nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que ella es buena, agradable y perfecta para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.